¿Por qué últimamente está todo el mundo en contra del azúcar? ¿Quién estuvo contigo cuando las cosas se complicaron en los momentos más difíciles? ¿Fue el brécol? ¿Fueron las coles de Bruselas? No, ¿verdad? ¿A qué no? Muy buenas, yo soy Yayo Yo soy Coral. y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. Oye, ¿sabes qué pensé el otro día? Que menos mal que el podcast es gratuito, porque si no la gente tendría otra cosa más que añadir a su larga lista de cosas absurdas de este mes. Bueno, pues sí, la verdad, o sea, estás hablando además con un experto en esa disciplina. O sea, a mí me encanta criticar el capitalismo, pero luego comprarme cosas tan útiles como, yo qué sé, pues una vela aromática que no puedo encender nunca porque me costó 40 euros y hay que reservarla para una ocasión especial. Ocasión especial que evidentemente no va a llegar nunca. Ya, como yo cuando compro leche de avena para sentirme healthy, pero después me como una hamburguesa que tiene de ingrediente principal el infarto de miocardio. Sí, totalmente. Me siento bastante identificado además con eso. No, pero es que yo, Coral, me compré una vez un espejo de 10 aumentos para poder ver así mis imperfecciones 10 veces más grandes. ¿Qué necesidad tenía yo de humillarme de esa forma todas las mañanas? Ya, pues yo una vez compré un montón de plantas artificiales para darle vida a mi piso. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir, no? No, pero es que yo el otro día compré una botella rara y carísima para elevar mi experiencia bebiendo agua. ¿Y sabes a qué sabía el agua en esa botella, Coral? A agua. Ya, yo el otro día me compré una taza de café motivacional que decía que iba a tener un buen día. Y ni siquiera tomo café, ni tuve un buen día. Vale, creo que tú ganas. La verdad es que lo de que sea motivacional es fuerte. Sí, sí. Y bueno, empezamos ya, ¿no? Vale, pues voy con mi caso. Vale. ¿No quieres decirles ningún tipo Ay, de sí, mensajito sí, de esos sí. tuyos a la gente? Sí. ¿No quieres comer un poco de oreja incluso? Un poco. Que nos sigan en Spotify, que le den a seguir, que así les aparece cuando subimos capítulo y que nos comenten. Y Bueno, que... no hace falta que comentéis tanto, ¿eh? Últimamente estáis comentando mucho. A Yayo le encanta. No me viene bien. Hay que hacer un reparto de funciones de esos comentarios, me parece a mí. Tenemos que renegociar nuestro acuerdo. Sí, hay que comentar. Y eso, y que nos sigáis, nos comentéis y otra vez Y nos sigáis. cosas. Vale, muy bien, pues estupendo. Pues empieza ya tu caso. Vale. Mi caso es el de Tamara Samsonova. ¿Tamara Falcó? No. Pues ojalá. No es tan arcoíris y tarta de fresa. Bueno, Tamara Samsonova nació el 25 de abril de 1947 en la ciudad de Uzur. ¿Te suena? no. Porque está en Rusia. Ah, bueno, Un poquito pues lejos. un poquito, la verdad. Un caso ruso, que no hemos contado tantos. No, yo creo que igual uno, ¿eh? El ¿Cuál? asesino del ajedrez. Te Ese lo olvidas de conté yo. otro. ¿Cuál? Ya lo verás más adelante. Ah, vale. Que ya, o sea, lo vas a mencionar. Sí. Vale. Pues Tamara, después de estudiar en la escuela secundaria, llegó a Moscú y entró en la Universidad Estatal de Lingüística. Acabó sus estudios y se mudó a los suburbios de San Petersburgo, donde se casó con el amor de su vida. Pobre desgraciada. Ya. Por eso se llama Samsonov, porque cogió el apellido de su marido, Alexei Samsonov. Y en 1971, ella y su marido se instalaron en el número 4 de la calle Dimitrov. Vale, bueno, pues allí en esa calle, ¿no? De San Petersburgo. Sí, es que estoy hablando bien ruso de repente. Y todo el mundo que la conocía decía que era una mujer muy simpática y amable. Bueno, pues durante algún tiempo ella también se sabe que trabajó para una agencia de viajes. Qué bueno, agencia Halcón de viajes. Viajes. Podría ser. Viajes Marsans. Podría también ser, no lo sé. Viajes Es el El dato Corte que Inglés tengo. incluso. Pues no lo sé. El caso es que todo iba a la perfección hasta que en el año 2000 pasó lo menos esperado para Tamara, que su marido desapareció. Ya, la verdad que no le vino nada bien, entiendo yo. Nada bien, porque llevaban muchísimos años juntos. Entonces ella habló con la policía, pero no conseguían tener ninguna información ni ningún dato sobre lo que le había pasado a su marido, porque había desaparecido sin dejar rastro.
Ella llamó a la policía, estuvo pendiente, pero no se llegó a saber nada más. Cuando la policía habló con ella, lo que ella les dijo es que sospechaba que su marido la había abandonado por otra. Aunque realmente no había ningún tipo de prueba, pero eso era lo que ella creía. Ah, vale, o sea, ella simplemente dijo eso y punto. Claro. Se inventó un poco la información. Se la inventó o de alguna forma tenía datos de que la engañaba. Vale. No lo sabemos. Pero bueno, el caso es que al no saberse nada más sobre esto, el caso quedó cerrado y pues no se investigó nada más porque no había por dónde tirar. Ya. Bueno, pues y claro, tú a la poli le das esto para cerrar un caso y ellos se agarran. Ellos, donuts. Y ellos, vale, perfecto. Cerramos. Cerramos chiringuito. Pobre policía. Pobre. Que encima nos escuchan algunos. Siempre metiéndonos con la policía. Siempre. Nos Es nuestro punching ball. Solo nos falta tatuarnos 12-13 para ser los más odiados. ACAP. Eso es. No, pobres policías. Pero a ver, tenemos experiencias negativas con los casos, ¿no? Y con la policía. Bueno, otro día abriremos ese cajón de mierda. El caso es que cerraron el caso. Muy bien. Bueno, pues después de la desaparición de su marido, Tamara alquiló una habitación en su piso porque se sentía súper sola y necesitaba como un poco de compañía. Llevaba un montón de años con su marido y claro, pues no le venía nada bien no tener a nadie cerca. Ya. Y bueno, supongo que también quería tener un extra en sus ingresos, ¿no? Ese detallito era importante. No le venía mal. Claro, si no a lo mejor no metías a nadie en tu casa. Además, había cosas de Tamara un poco extrañas, que a ver, sí, pero no, pero sí, pero no. Bueno, el caso es que ella creía en la magia negra, el horóscopo y la astrología. Que métete tú con la gente que cree en el horóscopo, ¿no? Yo no me atrevo, la verdad. Y bueno, como que no lo hemos hecho ya. En anteriores capítulos. Claro, es que repaso múltiples veces con lo que nos hemos metido y bueno, una larga lista. El caso es que lo peor de esto es que se obsesionó con Chikatilo. ¿Y quién es ese? Pero ya hablamos de él en otro episodio. Chikatilo. Sí. Pero yo hago borrado de cerebro. Pues yo creo que hablaste de él. Ah, ¿yo? Sí. ¿Lo conté yo? Sí. No. Chikatilo. Te lo inventas. ¿Me lo invento? Te lo inventas. Bueno, lo confirmaré. El caso es que es un asesino en serie, pues ruso. Vale. Por esa zona, ¿no? Bueno, igual es no es el asesino del ajedrez. Es que claro, yo recuerdo el asesino del ajedrez, pero no el nombre del país. El asesino del ajedrez es de España. Yayo, por favor, ubícate. Que no, que yo conté uno que era de Rusia. No, estaba pensando en el asesino de la baraja. Muy parecida, la verdad, la baraja y el ajedrez. No sé si es el asesino del ajedrez. ¿Le puedes preguntar a Alexa? ¿Lo qué? Si es el asesino del ajedrez Chikatilo. Alexa, ¿quién es el asesino del ajedrez? No. Alexander Pichuskin. No es Chikatilo. No es Chikatilo, no. Vale. Bueno, Alexa, cállate. Vale, el caso es que, que le gustaba mucho Chikatilo, que es otro asesino en serie. Hay que buscar si hemos hablado de él, que yo juraría que sí, pero a lo mejor no, y tenemos que hacerlo. Bueno, pues este fue uno de los peores asesinos en serie de todo Rusia. Vale. Pero todo su fanatismo por este señor parecía que acababa ahí. Hasta que llegó el 6 de septiembre de 2003. Porque, ella cogió, habló con un chico y fue su inquilino, que se llamaba Sergei. Sergei. Sí. ¿Cómo me gusta ese nombre? Es que siempre me pareció mágico. Y si encima eres gay. Claro. No tengo palabras. Ya. Bueno, pues Sergei era un hombre de 44 años. Y al principio se llevaban bastante bien, pero un día tuvieron una fuerte discusión. Así que Tamara simplemente lo mató. Ah, bueno. Porque dijo, pues mira, es una forma rápida de acabar con el problema. Ella tenía la mecha corta, la verdad. Sí. Y desmembró su cadáver y lo tiró en las calles de allí de la zona. Joder, flipo, ¿eh? Lo desmembró. Sí. Bueno, pues en marzo de 2015, Tamara decidió darle un cambio a su pisito, por lo que hizo unas cuantas reformas. Y como no podía vivir allí mientras estaban los obreros, le pidió ayuda a un amigo suyo para que le consiguiese un lugar donde estar mientras le hacían la reforma, temporalmente. Y fingió demencia de que había desmembrado a una persona. Claro,
A ver, no lo vas contando por ahí. No, pero ella Estoy de siguió con reformas. su vida. Por cierto, maté a alguien. No, pero ella siguió con su vida, como no se puso nerviosa, imagínate. No mucho, la verdad. Bueno. Pues... No le pregunté, pero creo que no. El caso es que, necesitaba un lugar donde estar mientras reformaban su piso. Y le pidió ayuda a su amigo. Y su amigo tenía pues alguien de confianza que conocía que se llamaba Valentina Nikolaeva. Vale. Bueno, tiene un tercer apellido que tampoco voy a decir, ni siquiera lo he dicho bien, pero no pasa nada. Que era una mujer mayor, tenía 79 años y vivía en la misma calle que Tamara. Entonces le dijo que si podía acoger temporalmente a Tamara porque no tenía dónde quedarse. Y esta mujer dijo, vale, pues venga, acepto. Y la acogió en su casa. Entonces Tamara vivió en el apartamento de Valentina durante varios meses mientras estaban con reformas y arreglando su piso. Y ella siempre colaboraba con todas las tareas de la casa con Valentina, pues lo típico, fregar, cocinar, limpiar el polvo, todo eso. Sin embargo, poco a poco la relación entre las dos empezó a deteriorarse. Y discutían todo el día. Entonces Valentina se hartó de todas estas peleas continuas en las que era su casa. Así que un día se plantó y le dijo a Tamara que se largase de su casa. Y Tamara le dijo que se mudase ella si quería, que ella estaba muy a gusto allí. Flipo, Y claro, lo peor de todo es que ya habían acabado las obras hacía un tiempo y aún así no se quería marchar a su puta casa. Es que es fuerte. Es fuerte. En plan, te están echando, vete. Sí. No se llevaban bien, ¿para qué quieres convivir y te había con alguien? Cogido. Claro, le había hecho el favor. Y encima se lo agradeces diciendo que te quedas. Es que eres muy mala gente. Y claro, Valentina ya decía, es que no es mi casa, porque ya no pudo ni decidir quién vive aquí. Ya. Entonces Tamara con que se quedaba y no tenía ningún tipo de sentido, porque ya digo, habían acabado las reformas. Ya. Vete ya, ¿no? Bueno, pues Tamara hizo una pequeña escapada y se fue a Pushkin, que vete tú a saber dónde está, pero Signifique lo que signifique eso. En algún sitio de Rusia es. Y allí consiguió convencer a un farmacéutico para que le vendiese penazepam. ¿Sabes lo que es? ¿Penazepam? Sí. No, Bueno. pero luce ansiolítico. Sí, es una especie de somníferos. Sí. Es que todo lo que acaba en cepam. Ya, lo pensé. Bueno, pues el caso es que Tamara tenía un plan. Así que, bueno, volvieron a tener una discusión de las suyas, como era habitual, el 23 de julio. Y bueno, esta vez fue por quién lavaba unos platos que había en el fregadero. O sea, imagínate el tipo de discusiones que tenían. Sí, como de convivencia. Súper serias, ¿no? Bueno, pues Tamara, igual que Valentina, ya estaba cansada de todas estas peleas, pero ella tenía unos métodos más efectivos de resolución de conflictos. Por ejemplo, decir, todo se resuelve hablando y tener una conversación madura y respetuosa. No. No, claro que no, sabemos que no. Entonces lo que hizo fue machacar las pastillas que le había vendido este farmacéutico días antes en una ensalada Oliver, que era una de las comidas favoritas de Valentina. Jo, pensé que iba a ser una ensaladilla rusa. Ya, eso estaría bien, tiene sentido. No, pues era su comida favorita. Entonces le ofreció la comida favorita y Valentina dijo, oh, muchas gracias, hoy tienes un buen día, ¿no? Y Valentina se la comió toda. O sea, Tamara se aseguró de que se acababa bocado a bocado todo el plato. La ensalada. La ensalada Se comió Oliver. toda la ensalada. Sí. Y claro, se fue a dormir plácidamente sabiendo que sus problemas se habían acabado. Porque claro, es una buena forma de resolver los problemas de convivencia. Bueno, con una ensalada, a mí me regalas una ensalada y yo entiendo que estás eligiendo el camino de la violencia. No, matándola, me refiero. La mató. En plan, eliminándola. Hombre, a ver, le dio los omníferos. Ah, bueno, claro, hecho ya. En vez Claro. de vinagre, hecho el penazepam. Exacto. Vale, No vale. era para que tuviese un sueño más plácido, Ya, ¿no? ya, No, ya. claro. Y esa misma noche Tamara se despertó como a las 2 de la madrugada y se fue a la cocina y allí encontró el cuerpo de Valentina tirado en el suelo. Aún así, por desgracia, la mujer todavía no estaba muerta. Sí. Pero Tamara no tuvo piedad. Cogió una sierra y 2 cuchillos y le cortó la cabeza y las manos. Ay, Dios, pero qué barbaridad. Sí. Y después metió esto en una olla. Con el fin, entiendo, de que no reconociesen, pues eso, la cara y las manos. O sea, como Por deshacerlo. para cocinarla.
Claro, para que se deshicieran las huellas Ay, y Dios. que si tiraba el cuerpo por ahí, que no supiesen de quién era. Vale. Y después de esto, desmembró el cuerpo y lo metió en bolsas, todas las partes del cuerpo. Que lo metió en 7 bolsas diferentes y también utilizó una cortina de ducha para envolver parte de este cadáver. Y para deshacerse de todo, se hizo varios viajes a un bosque que había por allí cerca. Y se llevó de su piso todas las bolsas de basura y tiró lo que había en la olla, que había puesto la cabeza y las manos, en un contenedor de la zona, que nunca lo llegaron a encontrar. Vale. Estas partes de la olla. O sea, se sabe, pero no se encontró. Claro. Vale. Pero claro, con lo que no contaba Tamara es que varios edificios... Entiendo que te costó muchísimo decir olla y no pota. Ya, sí. Porque a mí me costaría un mundo. Sí, es que aquí se dice pota. Pero para que se entienda en otras partes. Bueno, pues con lo que no contaba Tamara es que varios vecinos del edificio de ella avisaron por el mal olor que salía de hacía unos meses. Y sorpresa, porque hicieron una pequeña visita al piso de Tamara. Y así que cuando los bomberos fueron a ver qué pasaba allí, timbraron. Y nada más abrir la puerta, Tamara ya salió gritando, ¡fui yo, fui yo! Y ellos, ya te vimos, Tamara, deja de llamar la atención, por favor. Y la policía en ese momento revisó su casa y allí se encontraron con rastros de sangre en el baño y la cortina arrancada y vieron la bañera llena de cuchillos, sierras con sangre. En la nevera también encontraron restos humanos, también libros de magia negra, libros contando toda la historia esta de Chikatilo, de este asesino en serie soviético. El que tú crees que hicimos, pero yo creo que no hicimos. Sí, ese. Y claro, lo más importante de todo, que era un diario con detalles de los asesinatos, escrito en ruso. Tú imagínate ese diario como tiene que ser de turbio. Metía miedo. Claro. Y se destapó todo este engaño que había hecho. Pero es que realmente también te digo, mataba por matar. Mataba porque discutía con la gente con la que convivía, que es muy fuerte. Es fuerte. Sí. A ver, a mí a veces me entran ganas, pero nunca lo hago. Ya. Siempre te quedas al límite del asesinato. Sí, al límite. El límite es el asesinato. Sí, Me cada vez parece vamos bien. poniendo el límite más lejos. O sea, al principio el límite era el delito. Sí. Ahora ya pasamos el delito, ya nos da igual, saltamos a la comba con la línea del delito. Y ahora ya es el asesinato, Sí, directamente. sí, importante. Sí. Ahí sí que no hay que cruzarlo nunca. Espero que Aunque no. a veces digas, bueno, y si no. ¿Hasta qué punto no? No, vale. No está bien. No está nada bien. Y estuvo feo eso, porque la había Estuvo feo cogido en su asesinar, casa. estuvo feo. Oye, ¿qué te hizo Valentina exactamente? No fregar los platos ese día. Es que mal. No era tan importante. No. Cómprate un lavavajillas. Claro, exacto. Se lo regalas y encima quedas bien. Claro. Bueno, pues el caso es que lo más fuerte realmente para la policía fue todos estos diarios que fueron la prueba principal de todo lo que había hecho, porque se pusieron a leerlos y, en fin. Que también necesito hablar de esto. ¿Por qué hay tantos asesinos que tienen un diario donde cuentan sus crímenes? O sea, ¿realmente es necesario dejar todo esto por escrito? No. Es como ir a la Realmente. policía y decir, mira, lee aquí todo. Sí, es que literalmente es dejar una prueba, ya solo por inteligencia. Yo qué Sí. sé, o escríbelo, pero luego quémalo, no sé. Sí. Y además había más pruebas, porque la policía también revisó las cámaras de vigilancia de la zona y tuvieron la prueba final, porque resulta que en las cámaras aparecía Tamara con un chubasquero azul, que imagínate el terror, arrastrando los restos del cuerpo por el medio de la calle. Ay, Dios. Sí. Claro, llevándoselo al contenedor. Sí. Ya. Y finalmente el cuerpo, en partes realmente porque lo tuvieron que buscar, de Valentina, pudo ser encontrado en la noche del 26 de julio, cerca de un estanque de la casa de Tamara, en la calle Dimitrov número 10. Claro, algunos trozos, entiendo. Sí, y ese extraño paquete había estado ahí, pero no había llamado la atención hasta que habían pasado varios días y alguien lo encontró. Y la policía la llevó a comisaría para interrogarla y ella la verdad es que no tardó en confesar, no se hizo mucho la difícil en este caso. Y de hecho confesó tanto que reconoció haber cometido otros 10 asesinatos más. 10. Sí, dijo exactamente, no es mi primer asesinato, cometí otros 10. Dios. Sí, y O sea, sabíamos de uno más. claro, y estamos pero 10, hablando entonces de una asesina en serie. En serio. Sí, y además es que era una mujer súper mayor.
Y en este diario, en el que te decía, se encontraron pues un montón de detalles de todos los asesinatos que había cometido a lo largo de su vida. De hecho, uno de los textos que escribió dice: maté a mi inquilino Volodya. Sí, es que lo he dicho bien. Lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo y puse los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico y los tiré en las diferentes partes del distrito de Funcersky. O sea que habló de todo con detalles. Y también había dibujos de cómo desmembraba los cadáveres. Ay, Dios. O sea, imagínate el nivel. ¿Y dibujaba bien? Bueno, no lo sé. Es que yo creo que ya no es necesario que... Si ya no es necesario que lo cuentes por escrito, menos aún que lo dibujes. Que hagas un boceto a mano alzada de todo esto. ¿Crees ¿no? que el Yayo del futuro pondrá alguno de esos dibujos? Es que no sé si los hay realmente, así Espero que a lo mejor, que no. a lo mejor te libras. Si no, avisaré. Vale. Al 3, 2, 1, pum, foto. Vale. Y aquí la policía pudo comprobar que algunos de los casos que estaban investigando tenían más de 10 años. Y otro detalle importante que es que, ¿te acuerdas cuando dije que el marido se había ido con un amante? Sí, sí que me acuerdo. Vale, pues es un detalle importante porque ella realmente dijo que su marido se había ido con su amante. Pues se lo había inventado todo, porque en este diario también confesaba el asesinato de su marido, que llevaban como 30 años juntos, ¿eh? Vale. Por eso se había ido el marido. Llevaban toda la vida juntos, claro, se había ido, no. Y lo había del tocado amante, la puerta de San Pedro, se había ido a un lugar del que no puedes volver. Claro, se había ido para siempre, Claro. literal. Y lo del amante se lo inventó ella, o sea, por eso la policía no encontraba pruebas de esto, lógicamente. Y además, ella también en el diario contaba que su parte favorita era, al matar, los pulmones, que bueno, que le gustaba esa zona. Bueno. Ya, y explicaba también cómo los cocinaba a su gusto. Yo flipo. Es que terrible. Y ella decía que quería ser famosa como Chikatilo. Y cuando los periodistas quisieron hablar con ella, montó un show porque dijo: es una desgracia que vengáis a por mí, todo el mundo se enterará. Y de repente les tiró un beso. Bueno, Que es que vaya no me desubicada. imagino eso en el contexto. En plan, qué desgracia, todo el mundo se enterará de lo que he hecho. ¡Mua! Besitos. Chicos, besitos. Pío, pío para todas. Es que a ver, ¿qué tipo de sentido tiene eso? Me pareció tan aleatorio, tan delusional. Bueno, y finalmente, el 26 de julio de 2015, la llevaron al tribunal del distrito de Frunze de San Petersburgo. Y estuvo allí un tiempo y después, el 26 de noviembre de ese mismo año, la examinaron de forma pues, a ver cómo estaba mentalmente. O sea, le hicieron un examen psiquiátrico forense que determinó que era un peligro para la sociedad y para ella misma. Y la internaron en una institución especializada hasta que acabasen toda esta investigación. Vale. Y en diciembre de ese mismo año, o sea, un mes más tarde, enviaron a Tamara para que la pudiesen tratar psicológicamente a un hospital especializado en Kazán. O sea, el hospital estaba en Kazán. Claro. Vale. Y bueno, Tamara pues fue ingresada por esos problemas mentales que había ocurrido todo esto. Y bueno, nos deja una lección que es no fiarnos de nadie por las apariencias, porque ella era una señora mayor con un aspecto súper dulce. Realmente hay personas que al verlas pasar por la calle como que no hacen que sospeches de ellas, en plan pues una anciana amable, tranquila, solitaria, y Tamara era una de ellas. Era así súper correcta y casi pues pasada desapercibida, hasta que de repente su nombre se convirtió en sinónimo de terror en Rusia, porque es súper conocida allí. Claro, o sea, no lucía asesino en serie. No. Y lo que más sorprende de toda su historia no es solo lo que hizo, sino realmente cómo se comportaba con los demás y cómo parecía que era. Y algunos dijeron, por eso fue internada en esta institución, que tenía esquizofrenia. Y que bueno, que todo esto había sido pues por todo el pasado, que tenía delirios, que escuchaba voces. Incluso estos médicos dijeron eso, que tenía como una especie de esquizofrenia paranoide y por eso la internaron. Pero hay gente a la que no le termina de encajar esto porque se piensa que los diarios fueron como una prueba clara de que no estaba enferma, porque escribía como si estuviese documentando todo, como una especie de plan, que tenía como una lógica paso a paso. Y claro,
que realmente hasta qué punto tenía una confusión, sino que estaba todo como muy planificado y que era todo muy frío. Ya. Entonces todo el mundo se pregunta al final si sabía realmente lo que hacía o no. Y realmente es difícil saber si estamos ante una víctima de su propia mente o una mente mucho más lúcida de lo que parecía en realidad. Pero bueno, realmente ella vivió durante un montón de tiempo esta doble vida y hoy sigue en el hospital psiquiátrico, pero ya digo, sigue despertando la pregunta esa de cuánto sabía realmente de lo que estaba haciendo. Ya. Pues no tiene respuesta a esa Nunca pregunta. lo sabremos porque hay veces que es súper complicado saber esto y aunque haya un diagnóstico detrás, a ver, somos humanos, todo el mundo se puede confundir, para bien o para mal, porque Sí. cuántas veces ha pasado que sea al revés, que realmente haya un problema mental detrás, un problema psicológico y se piense que no. Claro. Ya. O que no esté bien tratado. Exactamente, Incluso. o mal diagnóstico. Claro, muchas veces hay un mal diagnóstico, pues lo puede haber tanto en ese caso como al revés. Ya. Y nada, muy Qué fuerte porque era una señora muy mayor. Sí, es que eso sí que es muy fuerte porque no es nada habitual. Sí. Pero bueno, yo qué sé, algún caso así siempre hay. Sí. Y además Rusia, que no es un país del que solamos hablar No. en este podcast. Ya. Increíblemente. Y que mucho les gusta emular asesinos en serie también, ¿eh? Les encanta. Que era Pero porque fan los de Chikatilo. idealizan. Sí. Entonces, bueno, yo qué sé. Vale, pues ahora me toca a mí. Vale, a ver qué nos traes. Fue un caso bastante largo, ¿eh? Sí. Pero es que es muy fuerte. Es terrible, además, ¿eh? Os lo adelanto. Ay, pero bueno. Qué miedo me das cuando dices eso. Es para asustarse. No te puedes ni imaginar. Bueno, pues ya digo, aviso de que se viene un caso muy duro, porque vincula a niños y además porque las cosas que ocurren, digamos que son más terribles de lo normal en este podcast. Ay, no me gusta cuando traes cosas así. Es heavy, ya me El mío ya entenderéis. era duro. No, es nada que ver. Ay, O sea, nada que ver. genial, oye. Lo digo por si sabiendo esto preferís dar por terminado aquí el capítulo y ya nos escucharéis la semana que viene. Y si queréis quedaros, pues bueno, que lo tengáis en cuenta. De todas formas, os iré avisando cuando vayan a ocurrir los acontecimientos más sensibles. Porque yo siempre le digo a la gente que nos escuche y tú solo los animas a dejar de escucharnos. Sí, no, a ver, porque además sé que la mayoría se van a quedar porque, jolín, están escuchando un podcast de crímenes. Pero bueno, yo que sé, como si eres especialmente sensible con este tema en concreto, que hay veces que pasa, pero imagínate que fuera con maltrato a animales, pues dices, mira, pues la semana que viene continúo y ya está. Vale. Entonces, bueno, yo aviso. De todas formas, os iré avisando cuando pasen cositas. Muy Así bien. que bueno, dicho esto, empezamos con mi caso. Mi protagonista de hoy se llama Derrick Robbie y la verdad que no tengo muchísimo contexto que deciros, así que vamos a pasar un poco directamente al día en el que ocurren los hechos. O sea, hoy voy rapidito, porque además es un caso largo. Nos situamos en el 2 de agosto de 1993. Un año espectacular. En ese momento, Derrick tenía 4 años, o sea, era una miniatura. Un garbancito. Un garbancito. Aunque sí que es verdad que le faltaban unas semanas para cumplir los 5 años. Pero bueno, quiero decir que estaba ahí como entre los 4 y los 5. Un garbancito de 5 años. Un garbancito. Y como era agosto, los colegios estaban cerrados por las vacaciones de verano. Quiero decir, lo normal. Así que como la madre de Derrick tenía que trabajar y no se podía encargar de cuidar de Derrick, pues las 24 horas del día, quiero decir, bueno, pues lo metió en una especie como de colegio de verano, que era así como una especie de campamento que había allí en Savona, que es el pueblo en donde ocurre todo esto, que está en Disparos Unidos. Ah, vale. Con lo cual ya os podéis imaginar que va a ser un caso de barbaridades, como todos los que ocurren en Estados Unidos. Sí, no sé qué tiene el agua de Estados Unidos. Sí, bueno, igual no es el agua. El colegio de verano es como si fuera una especie, ya digo, como de campamento. Quiero decir, no es que fuesen a clase ni nada así, simplemente hacían juegos y cosas durante varias horas allí al aire libre y al final de la mañana o de la tarde, según quisieran los padres, pues iban a buscar a sus hijos. O sea, como si fuera una especie de guardería, pero al aire libre. Vale. Vale, pues la movida es que el colegio este de verano estaba como a 100 metros de la casa de Derrick. Un poco menos, incluso creo que eran 90 y pico metros. Te quiero decir, no había ni que cambiar de calle siquiera, ni cruzar al otro lado de la calle, ni nada así. Era simplemente en la misma acera moverte 90 y pico metros más para allá. Y por este motivo,
ese 2 de agosto, Derrick le pidió a su madre que le dejara ir solo por primera vez en su vida al colegio de verano. Error. Porque en este Error. podcast siempre contamos la misma historia. No, estaba ahí al lado, estaba cerquita, a unos metros. No, no me vale. No, y encima era la primera vez que pasaba, lo que voy a decir, ¿eh? Vale. O sea, quiero decir, lo de irse solo. Él jamás había ido solo al colegio porque, a ver, en realidad era súper pequeño, que casi no tenía ni 5 años. Pero la verdad que ese día la madre de Derrick llegaba tarde a trabajar. Y además Derrick estaba como metiéndole presión a su madre, bueno, como para salir de casa, porque él tenía muchas ganas de ir al colegio de verano y veía que su madre iba tarde. Y decía, a ver, venga, apúrate, no sé qué, ¿no? Y la madre llegó a un punto en el que se agobió tanto porque vio que no llegaba a tiempo al trabajo. Así que cuando Derrick le pidió que le dejara ir solo al cole, pues la madre aceptó. Le dijo, bueno, vale, pero por favor, no te salgas del camino, no sé qué, eran 90 metros. Ya. Quiero decir, es que eran tan pocos metros y no tenía ni que cruzar la calle ni nada así. O sea que no había ningún tipo de peligro realmente. Además, Savona era un pueblo súper tranquilo. Que a ver, ya sé que esto en Estados Unidos hay que cogerlo con pincitas, pero bueno, genuinamente era un pueblo en el que es que nunca había tiroteos ni cosas de las típicas de allí, ¿sabes? Ya, ni tartas en el Alféizar. Yo creo que no había muchas tampoco. Vale. Como que igual no era tan típico en ese pueblo. Vale, entiendo. No, a ver, yo entiendo que dejes a tu hijo de 5 años porque al final, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la edad? O a lo mejor es muy permisivo o a lo mejor eres extremadamente... Claro, es que también las circunstancias, ¿no? Ella llegaba muy tarde al trabajo, estaba agobiada, el niño le estaba metiendo presión, no sé qué, tal. Y tú piensas, es que se veía desde la casa de ellos, se veía el colegio. Sí, estaba a golpe sí. de vista, es que no podía pasar nada Y malo. a veces también es una manera de que aprendan. Yo qué sé, tienes Sí. 5 años y a lo mejor le dices, vete a comprar el pan y lo vigilas mientras hace eso. Y es una forma de que también tengan Claro. un poco de, no sé, autonomía. Y bueno, y hay que pensar que es el año 1993. Ya, Que, detalle. yo qué sé, pues pasaban más ese tipo de cosas. Hoy en día, pues han pasado tantas cosas que somos menos permisivos con según qué grado de independencia le damos a los niños, ¿verdad? Sí. Que ellas igual era más habitual, ¿no? Sí. Yo con 5 años es que me iba por la calle a metros y metros y metros de mi casa a comprar gominolas, imagínate, y yo sé que hoy en día es algo como impensable Ya. irte solo con esa edad, pero bueno, yo qué sé. A todo esto no os lo dije, pero eran las 11 de la mañana, más o menos. Vale, pues algo ocurrió en ese trayecto de poco más de 90 metros, porque unas horas más tarde, cuando la madre de Derrick fue a buscarlo al colegio de verano, le dijeron que nunca había llegado y que habían asumido, bueno, pues que ese día no iba a venir o lo que sea. Obviamente a la madre de Derrick se le cayó todo el coño y fue corriendo a la policía a poner una denuncia por desaparición. Además no dudó ni un segundo. Tiene que ser terrible. Sí. Y la verdad que la policía no esperó nada en ponerse a investigar porque, a ver, al fin y al cabo era un niño de 4 años y solo tenía que recorrer 90 metros desde su casa. Quiero decir, tampoco es que hubiese muchas oportunidades para que se perdiera, se desorientara o cualquier cosa así. Ya. Bueno, pues la policía se puso a investigar por el pueblo todo de Savona y no ven nada sospechoso en principio. Buscan también por los alrededores del colegio de verano, pero tampoco encuentran nada. Hasta que se dan cuenta de que cerca del colegio de verano había un bosque bastante frondoso, además, que estaba a pocos minutos andando, como a 5 minutos. Imagínate, estaba pegado prácticamente. Ya. O menos, incluso de 5 minutos, ¿eh? Así que la policía tiene un pálpito y deciden investigar por ahí, por el bosquecito este, porque si alguien había secuestrado a Derrick, en verdad ese bosque sería un sitio perfecto donde ocultarlo, porque no se veía nada desde fuera. Vale, pues llegados a este punto, ya os puedo decir que 4 horas después, efectivamente en ese bosque frondoso, la policía encontró el cadáver de Derrick. Habían pasado solo 4 horas desde que la madre puso una denuncia por desaparición, ¿eh? O sea, nada de tiempo, porque encima la madre ni siquiera fue a buscar al niño a las 8 de la tarde. Fue, imagínate, a la 1. Ya. Habían pasado nada. En total 6 horas desde la última vez que lo había visto, imagínate, por ahí, ¿eh? Además, Derrick no había muerto de causas naturales. Alguien lo había asesinado porque tenía marcas de asfixia y un traumatismo craneal, o sea, súper fuerte. Es decir, tenía como la cabeza prácticamente aplastada. Y eso no se lo podía haber hecho Derrick solo, obviamente. Ya. Bueno, pues te puedes imaginar lo mal que le pasó a la madre de Derrick cuando se enteró de lo que había pasado.
Y además en el pueblo de Savona fue un poco como una especie de conmoción también, porque, jolín, imagínate, era un pueblo súper tranquilo y de repente pues, pasa algo tan horrible a plena luz del día, no sé qué. Y un niño. Y un niño. Pero bueno, ahora los esfuerzos de la policía se iban como a centrar en descubrir quién había sido el asesino, porque claro, de momento no sabemos quién es. Así que nada, investigaron el bosque en donde había partido Derrick y descubrieron que cerca de su cadáver había unas gafas así como con las patillas metálicas y medio rotas que estaban tiradas en el suelo, al lado del cadáver mismo, ¿eh? Y a mayores de eso, ahora que ya todo el mundo sabe lo que significa a mayores, porque ya nos lo dejaron en comentarios, vieron un plátano que también estaba tirado en el suelo y estaba aplastado. Quedaros con este dato. Estaba como completamente esmagado. Y algo muy curioso, resulta que el cuerpo de Derrick estaba empapado en una bebida roja que se llamaba Kool-Aid, que es, bueno, era como un refresco típico entre los niños pequeños. Y lo llevaba, o sea, esta bebida la llevaba como en su fiambrera Derrick. Pero estaba tirado por, o sea, alguien había derramado toda esa bebida por encima de Derrick. Vale, que de hecho vale. al principio pensaban que era sangre, porque era roja, pero no. Ya. Y el envase en el que iba esa bebida estaba también tirado en el suelo. Quedaros también con este dato porque es importante para el futuro. Vale. Pero en principio poco más encontró la policía, la verdad. Así que, bueno, pues se pusieron a seguir investigando porque tampoco es que encontrara nada que les pudiera orientar un poco, ¿no? Y como realmente la desaparición de Derrick había ocurrido cuando estaba yendo al colegio de verano, decidieron entrevistar a todos los monitores, al director, a los alumnos, a sus padres, te quiero decir, a toda esta gente, ¿no? Vale. Más que nada por si alguien había visto algo sospechoso cerca del cole, no tanto porque pensaran en nadie en concreto por allí sospechoso, Ya. ¿no? Ya. Bueno, pues no tuvieron que interrogar prácticamente a nadie porque solo 3 días después de la desaparición de Derrick, un tal Eric Smith se puso en contacto con la policía. Eric les llamaba simplemente para decirles que había visto a Derrick muy cerca del colegio de verano, justo a la hora a la que decían que había desaparecido. La movida es que dijo que lo había visto desde muy lejos. O sea, como que dio info de la ubicación en la que estaba Eric en el momento en el que vio a Derrick, ¿no? Y a la policía esto le pareció un poco extraño porque desde ese supuesto sitio era muy difícil ver si alguien estaba cerca del colegio. O sea, como que no había un buen ángulo de visión del cole desde esa ubicación en concreto. Vale, sí, entiendo que lo comprobarían y dirían, ¿cómo lo viste si realmente desde aquí no se ve nada? Exactamente, fue como raro. Así que la policía se quedó un poco con la mosca detrás de la oreja con este tal Eric. Cuando hablaron con él, en ese momento no se dieron cuenta, pero cuando fueron al punto en concreto dijeron, desde aquí no se ve nada, no se ve el cole prácticamente, ¿cómo va a ver al niño? Vale. Bueno, pues al día siguiente, Eric debió de estar en casa como recapacitando sobre lo que había contado y llegó a la conclusión de que no tenía mucho sentido. Así que volvió a llamar a la policía y les dijo que recordaba mal la historia. Así que esta vez sí que les dio una ubicación que tenía mucho más sentido. Algo como que les dijo, mira, ayer os llamé por tal y os dije esta ubicación, pero en realidad lo estuve pensando y no tiene sentido que sea desde allí. Lo recordaba mal y estuve como un rato dándole vueltas a la cabeza y ya me acuerdo dónde lo vi en este otro punto, ¿sabes? Sospechoso. Como Eric. que se corrigió a sí mismo. Sí. Y esta vez les dijo que estaba en la acera de enfrente al cole cuando vio a Derrick. O sea, como a nada, 5 metros el niño. Hasta les describió la ropa que llevaba puesta y todo por si había alguna duda. Vale. Y esta vez la policía sí que le creyó, pero bueno, más que nada porque sí que tenía sentido desde ahí que lo viera. Pero bueno, como que ya no les quería molar mucho esta persona porque no se fiaban del todo, porque les engañó la primera vez. Así que decidieron hacer una cosa. Lo llamaron y le pidieron que fuera al día siguiente con ellos a la escena del crimen a ver si, bueno, pues yo que sé, había alguna cosa que le llamara la atención por allí cerca, ¿no? Tipo alguna prueba que a la policía, bueno, pues se le pasara por alto. Sí, porque tampoco tenían mucho más. Claro, porque yo que sé, como él había visto al niño, pues igual vio que llevaba, yo qué sé, pues una gorra verde y de repente la encontraban en el bosque y ellos pensaban que era de otra persona, pero él sabía que era del niño. Pues algo así, ¿no? Sí. Además también le pidieron que les enseñara el punto exacto en donde vio a Derrick. Ya, a ver si era verdad este punto. Bueno, pues contra todo pronóstico, Eric no solo dijo que sí a ese ofrecimiento de la poli, sino que encima lo hizo encantado, como extrañamente encantado. O sea, como que parecía que disfrutaba un poco siendo el protagonista. Como si me pasara a mí, por otra parte, solo que yo no tengo ningún tipo de relación con ningún tipo de asesinato.
Pero bueno. Pero disfrutas el protagonismo, Sí. eso es verdad. Bueno, pues cuando la policía... Bueno, hasta cierto punto, porque luego me chantas en un directo y yo no quiero ser nada protagonista. Entras en pánico. Bueno, pues ya digo, cuando la policía llevó a Eric a la escena del crimen, parecía que sabía demasiado bien todo lo que había allí, cuando él, en teoría, al bosque no había entrado en ningún momento. Solo había visto a Derrick delante del cole y ya. Ya, y justo te conoces el bosque bien. Claro. Es que Eric es tan sospechoso. Sospechosísimo. No sé, como que era todo muy raro con ese tal Eric. Así que la policía empezó a sospechar más seriamente de él. De esta forma, a los pocos días lo llamaron para decirle que querían interrogarlo en comisaría de una forma, bueno, como más protocolaria, digamos. Y en ese momento Eric se puso muy, muy, muy nervioso y le dijo a la policía la siguiente frase. ¿Creéis que lo maté yo, verdad? Sí, Eric, sí. Creemos que lo mataste tú. Efectivamente. A lo que la policía les contestó que no, ¿qué dices, Eric? Pero notaban como que le temblaba la voz y le sudaba muchísimo todo el cuerpo. Era raro. Vale. Bueno, pues cuando llevaban un rato de coba con Eric, la policía fingió que iban a tomarse un descanso y probaron a hacer una jugarreta. Estaban un poco revoltosos. Estaban. Mientras se iban, le preguntaron a Eric si quería beber algo. Y Eric les dijo que sí. Así que la policía, sin preguntarle a Eric qué quería beber exactamente, le llevaron la bebida roja esa que se llamaba Cool Ed. La que te conté que, ¿sabes? Sí, vale. sí. Y que había aparecido tirada en la escena del crimen y derramada encima del cuerpo de Derrick. Bueno, pues en cuanto Eric vio que era esa bebida, ¿sabes lo que hizo? La tiró al suelo sin dudarlo ni un segundo. O sea, estaba él solo en la sala de interrogatorios con el vaso. No se había fijado en qué le habían traído. Y cuando iba a beber, vio que era ese líquido y lo tiró al suelo. Qué raro. Qué raro. A ver, esto no probaba nada, absolutamente, pero es curioso, ¿no? Que la bebida que había aparecido tirada en el suelo del bosque, Eric también la tirara al suelo en comisaría. No sé. Pero no entiendo, ¿qué problema tenía con esta bebida? No te gusta, pero ¿por qué la tiras todo el rato al suelo? Es raro, pero ya lo entenderás. Lo acabarás entendiendo, ¿eh? Pero vale. De momento no. Miedo. Pero ese es mi objetivo, que de momento no entendáis absolutamente nada. Vale. Y bueno, llegados a este punto, voy a poneros un poquito en contexto de quién es ese tal Eric, porque soy muy mala persona y hay un detalle muy, muy, muy importante en esta historia que no os estoy contando y que hace que todo tenga sentido. Eric Smith nació en Steuben, que es un pueblito pequeño, muy pequeño, tan diminuto. Sí, puedes seguir. Y aleatorio de Maine, en el país en el que cuesta lo mismo una operación a corazón abierto que una mansión en Miami, es decir, Estados Unidos. Te encanta Estados Unidos. Y la familia de Eric estaba formada por su madre Tammy y sus dos hermanas, que eran las dos más mayores que Eric, y a mayores por su padrastro Ted, como Ted Mosby. O como Ted Bundy. O más bien como Ted Bundy. Vale, pues esta familia la verdad que tenía bastantes dramas. Para empezar, Ted, o sea, el padrastro, era una persona con fama entre los vecinos de ser como muy agresivo. O sea, como que se estaba peleando constantemente con la gente y además le habían visto muchísimas veces dándole pues patadas a sus hijastros y golpes y cosas así. Chusma. Tanto a Eric como a sus hermanas. Qué horror. Muy chusma, por eso te decía más bien Ted Mosby. Perdón, Ted Bundy. Sí. Pero esto no es todo, porque además Ted agredió sexualmente a una de las hermanas de Eric. Qué asco. Esto se supo más tarde, en repetidas ocasiones. Y sí que es cierto que no hay pruebas de que hiciera lo mismo con Eric, pero cuando termine de contar el caso, ya sacaréis vuestras propias conclusiones sobre esto. Vale, porque no era el padre biológico. No, era el padrastro. Era la pareja de su madre. Exacto. Vale. Pero bueno, sí que es verdad que llevaba toda la vida. Sí, hacía de padre. Sí. Ya. Y bueno, esto no es todo, porque Eric, a mayores del drama familiar que tenía en casa, era un niño súper inseguro, porque, bueno, era la diana de todos los bullies de su instituto, porque tenía unas orejas, pondré ahora una foto de cómo era de pequeño, tenía las orejas como muy grandes, así hacia afuera, gafas, muchísimas pecas por toda la cara y además era pelirrojo, que todo esto evidentemente no tiene nada de malo, pero claro, hay que pensar que le pasaba lo que a todos los niños que son un poco diferentes al resto, es decir, que le hacían bullying todos los días de su vida desde que tenía recuerdos. Sí. Simplemente por tener orejas para afuera, gafas, no sé qué, ese tipo de por cosas. tonterías. Sí. Ya. Así que su infancia fue muy desgraciada en ese sentido. Esto todo sumado a la situación que tenía en casa, pues claro, imagínate.
Ya. Además, no se le daban muy bien los deportes, la verdad, ni los estudios, y su padrastro, Ted, le humillaba constantemente por este tema. Ay, pobre. Hasta el punto de que todo el mundo en el pueblo sabía que Ted sentía vergüenza ajena de su hijo Eric, porque él mismo se encargaba de decirlo, aunque nadie le preguntara, ¿no? Cosa que, por otro lado, es muy común entre los señores. Nadie te preguntó, de verdad, no me cuentes que estás avergonzado de tu hijo, ¿sabes? Es horrible. Y me puede dar pena en su infancia, pero luego asco en su vida adulta. Sí. Vale. Puede. Pero Eric al menos tenía una escapatoria de su realidad diaria, que era cuando visitaba a sus abuelos. Con ellos, porque se llevaban muy bien con los dos, era inmensamente feliz y, de hecho, a ellos les contaba todo. Lo que se le pasaba por la cabeza y cómo se sentía con el bullying del instituto y demás. Pero no todo se queda aquí, porque cuando estaba en casa, Eric hacía cosas extrañas, así en general. O sea, como que de vez en cuando le daban ataques de ira súper fuertes que nadie era capaz de controlar. Incluso cuando estaba en el instituto, sus profesores no sabían qué hacer con él cuando le daban este tipo de ataques. Y fue en uno de esos ataques de ira que Eric hizo una cosa que nos horroriza a todos en este podcast: maltratar a un animal. Sabía que le ibas a decir. Concretamente estranguló el gato de un vecino cuando se enfadó con el vecino por un motivo que no encontré en ningún sitio, pero que da un poco igual, ¿no? Y bueno, con toda esta info en mente, volvamos a la historia. Es que claro, ¿quién haría daño a un animal? ¿Solo un psicópata? ¿Quién? Exacto. O un torero. O un psicópata. No. Valga la redundancia. No. La familia de Derrick, como nos metemos ahí en el bar. Sí, sí, sí. La familia de Derrick estaba siendo informada en todo momento de cómo iba la investigación, ¿no? Y cuando se enteraron de todo lo que había pasado con ese tal Eric, la verdad que flipó un poco, ¿no? Porque dijo, uy, qué raro lo de este chiquito. Así que empezó a preguntar a sus vecinos sobre quién era ese tal Eric, que ya no conocía de nada. Y le contaron cosas bastante perturbadoras, como ese que dije antes, de que había matado al gato del vecino, no sé qué, ¿no? Nada bueno, sí. Nada bueno. Así que la madre de Derrick y el pueblo en general empezaron a sospechar bastante fuerte de que Eric había tenido mucho que ver en la muerte de Derrick. Ay, Dios. De esta forma, una vecina del pueblo se puso la gorra de coral y se puso a investigar ella por su cuenta sobre el asesinato de Derrick. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque a esa vecina le había pasado una cosa un poco extraña con él. Ay. Con este chiquito, con Eric. Es que me encantaría investigar un crimen. La vecina te va a parecer perfecta. Es que vas a flipar con todo lo que hace. Me encantaría resolver un asesinato. Eric se le había acercado unos días después de la desaparición de Derrick, porque parece ser que tenía como bastante confianza con ella, ¿eh? Y le había preguntado si era posible que se supiera con el ADN quién era el asesino. Uf, claro. Y no solo eso, también le hizo la siguiente pregunta. Oye, ¿y qué pasaría si el asesino fuera un niño? Y puede que esto parezca una animalada sin sentido, pero es que, ¿os acordáis que dije que había un pequeñísimo detalle muy importante que no os había contado? Pues ese detalle tan importante es que Eric tenía solo 13 años. Recién cumplidos. No era ningún adulto. 13 años, por eso paré de contaros su contexto familiar a esa edad, porque literalmente era la edad que tenía, 13 años. Madre mía. O sea, daros cuenta que todo lo que os fui contando hasta ahora, pensad que lo hizo un niño de 13 años. Sí, yo me estaba imaginando una persona adulta. Claro, es que un asesino. Era deliberado. Claro, igual o sea, que... lo de la ubicación, lo de llamar a la policía, todo eso ya había llamado un niño pequeño. Dios mío. Claro. Claro, por eso hacía cosas con raras. tan poco de sentido. Sí. Exacto. Tiene sentido en eso. Pues mira, Tamara tenía 68 años. Dios. Que no lo dije antes. Y te la imaginas, pues una persona de mediana edad, o sea... De 30. Sí, y a este pues no te imaginas que tenga 13. 13 años tenía. ¡Qué horror! Bueno, pues cuando la vecina escuchó esto por parte de Eric, sospechó mucho de él, ¿no? Así que se le ocurrió un plan. Os dije que en la escena del crimen había aparecido un plátano aplastado contra el suelo, ¿no? Vale. Vale, pues para la vecina el hecho de que el plátano, además tiene sentido esto que voy a decir también con lo de la bebida. Sí, que la tirase al suelo, claro, si es un niño.
Exacto, como que le parecía un comportamiento infantil. Quiero decir, un adulto, si no le gusta una bebida o los plátanos, pues lo tira al suelo y ya sin darle más importancia. Pero si a un niño no le gustaran los plátanos, sería como más impulsivo y lo aplastaría contra el suelo, con el pie, mostrando como muchísimo asco, no sé qué, ¿sabes? Como que es un comportamiento que podría encajar más con un niño que con una persona adulta. Sí. Un adulto no se molestaría tanto en, qué asco, un plátano, voy a aplastarlo, no sé qué. Me ¿sabes? caía bien esa vecina analizando todo su comportamiento psicológicamente. Sí, es que es fuerte que ella se parara a pensar en todo eso. Y eso unido a la frase de ¿qué pasaría si el asesino fuera un niño? Claro, ella también por eso unió cabos, sí, porque sí. si no tampoco se le ocurre, yo creo. No, pero tiene sentido. Porque el asesino no es que no fuese el lápiz más afilado del estuche, sino que, claro, podía ser un niño simplemente. Exactamente. Tampoco muy listo, pero bueno. No, mucho no. Así que la vecina decidió visitar a la familia de Eric y que les llevó una cesta llena de plátanos. Es que la vecina es perfecta, de verdad. O sea, como que de regalo a los chicos, vengo por aquí. Porque era la vecina, vivió muy cerca de la familia de Eric, ¿eh? Ya. Y ya digo, os traigo unos plátanos que me regaló mi prima, no sé qué, que tiene una platanera. Vecina, qué bien me caes. Era perfecta. Bueno, pues toda la familia encantados. ¡Ay, qué bien! No sé qué. No sé. A ver, son plátanos, pero bueno. El caso es que todos cogieron un plátano de la cesta, menos Eric, que precisamente puso cara de asco y se fue corriendo. O sea, como que vino súper contento a ver la cesta, se asomó, vio que eran plátanos y dijo ¡ugh! Y se fue corriendo. Entonces, claro, la vecina le contó todo esto a la policía, que claro, yo entiendo que al principio parecía un poco delusional. Ella, mira, me pasó esto con los plátanos. Ya. Bueno, pues con toda esta info, la policía empezó a presionar más a Eric para un nuevo interrogatorio, ¿no? Y el 8 de agosto de 1993, Eric se vino abajo con su madre. ¡Ay, mamá! Es la segunda vez que la policía me quiere interrogar, perdón. Creo que sospechan de mí por este motivo. Y le terminó confesando que efectivamente había sido él el asesino. Dios mío. A su madre. Ya. Y la madre de Eric, la verdad que no dudó ni un solo segundo y fue corriendo a la policía a contárselo todo. Y bueno, toda la familia en general, porque también fue Ted. A ver, es complicado porque es tu hijo, pero es que es la manera que tienes de protegerlo, porque también es protegerlo a él. Es que ha matado a otro niño. Claro. Y tienes 13 años. Sí, yo que eres creo una que miniatura, ¿eh? Por mucho que quieras a tu hijo, es que hasta es lo mejor para él. Sí. Porque además recordaba que el día del asesinato de Derrick, Eric había vuelto a casa con las manos así como ensangrentadas y con la ropa toda llena de sangre. Y le había preguntado qué le pasó y él dijo, nada, es que me caí de la bici, no sé qué tal, pero tampoco tenía ninguna herida. Dios. Entonces a ella le pareció un poco rara esa situación, ¿no? Pero tampoco sospecho que fuera un asesino, obviamente. Obviamente. Bueno, pues una vez en comisaría, Eric confesó cómo había ocurrido los hechos el día de la desaparición de Derrick. El 2 de agosto de 1993, Eric acababa de ser expulsado del mismo colegio de verano al que iba Derrick. Como por su mal comportamiento y tal, por los ataques de ira que os decía que tenía, ¿no? Pues acaba de tener uno justo según entró en clase, entonces lo expulsaron, entonces estaba como rabioso. De repente iba con su bici por los alrededores del colegio, ya yéndose como hacia casa, y se cruzó con Derrick, que estaba yendo hacia el colegio de verano y llegaba como un poquitín tarde por todo lo que se había contado al principio. En ese momento Eric no lo dudó ni un solo segundo y se bajó de la bici y se puso, de coba con Derrick hasta que lo convenció para que fuera con él al bosque frondoso ¿no? Que estaba súper cerca. Ya. Una vez en el bosque, Eric se adentró con Derrick hasta que llegaron a una zona en la que nadie podía verlos, ¿no? Porque todos los árboles que había alrededor cubrían un poco todo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí os recomiendo que os saltéis los próximos 2 minutos aproximadamente, porque lo que voy a contar es bastante, muy duro. Por eso avisé al principio del capítulo. Eric agarró a Derrick del cuello y lo tiró contra el suelo y lo estuvo estrangulando hasta que Derrick perdió el conocimiento, que es lo mejor que le pudo haber pasado. Ya lo entenderéis. Dios mío. Después de esto, Eric se fue a buscar 2 piedras gigantes, una de ellas tenía más de 15 kilos de peso y se la lanzó a la cabeza de Derrick, y de ahí el traumatismo tan severo que tenía cuando lo encontraron. Después
cogió la segunda piedra, y en este caso era de 12 kilos, y se la lanzó a la cabeza de Derrick, agravando aún más el traumatismo. Y por último, esto es lo peor de todo. Bueno, pasaron más cosas, pero tampoco quería entrar en mucho detalle, la verdad. Eric le quitó la ropa a Derrick, buscó una rama de un árbol y se la introdujo por el ano a Derrick. De ahí lo que os decía de que para mí es dudoso que el padre de Eric no le agrediera sexualmente a él también, teniendo en cuenta esto que hizo Eric a Derrick, ¿sabes? Por eso también contesté dato que me lo quería saltar, pero me parecía como relevante para ese contexto, ¿no? De lo que hizo Ted. Sí. A su hija, y que en teoría a Eric no le había hecho nada. Bueno, que un niño de 13 años le haga eso a otro niño es un poco raro, si no, yo creo. Sí, tiene sentido. Y bueno, después de eso fue cuando abrió la fiambrera de Derrick y aplastó el plátano contra el suelo, tiró el Cud por encima del cadáver de Derrick y se fue. Y bueno, en fin, después de confesar todo esto, obviamente la policía lo detuvo. Y unos meses después fue el juicio, ¿no?, en contra de Eric. Y primero se evaluó si debía de ser juzgado como un niño o como un adulto, porque claro, realmente tenía 13 años, pero claro, los hechos eran de una gravedad tan grande que hasta qué punto si un niño... Ya. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, te entiendo. Que a ver, es que sí, eres un niño, pero el comportamiento es de una persona de mierda. Es que me da fuerte. Igual todo, o sea... Y bueno, en todo momento en el juicio Eric estaba tranquilísimo y no mostraba ningún tipo de emoción. O sea, como que era súper frío, ¿sabes? Y una cosa curiosa es que la propia madre de Eric declaró que Eric le dijo en casa que no sabía por qué por qué había matado a Derrick, ¿no? Pero que era consciente del mal que había ocasionado. Y para la madre de Eric, que ya me lío, eso demostraba que Eric era suficientemente responsable ante la ley porque sabía que lo que estaba haciendo era mal, o sea, estaba mal. Porque un niño pequeño, puede no saber si eso está bien, si está mal, no saberlo distinguir del todo, que es un poco el point de juzgar a un niño o como adulto, ¿no? Entonces ahí cuando se estaba evaluando cómo juzgarlo, la madre declaró para que se le juzgara como adulto, diciendo ese argumento, en plan, mira, un niño puede no saber lo que está bien o mal, pero él me dijo en casa que sabía que lo que había hecho estaba mal, con lo cual hasta qué punto se le tiene que juzgar como un niño. Vale. A ver, después la de madre... Esto, sí, la madre fue legal en ese aspecto, pero tuvo que ser muy duro para ella, porque diréis, bueno, es que igual lo odiaba. No, porque después, en el futuro, ella visitaba a su hijo todas las semanas, siempre que podía, lo intentaba ayudar todo el rato. Quiero decir que yo creo que fue genuinamente muy duro para ella. Ella estaba llorando en todo el juicio. Pero yo creo que era simplemente una persona, pues responsable, ¿no? Ya, es que lo que le ha hecho es a otro niño, claro, y mucho más pequeño, y se ha aprovechado de que puede con él. Claro, exactamente. O sea, es fuerte. Y después de esto se decidió que Eric fuera juzgado como adulto. Y ya digo, ayudó mucho el testimonio de la madre. Y fue condenado en 1994 a un mínimo de 9 años de cárcel, ¿no? Porque como que la fecha de salida dependería de los informes de reinserción, porque aunque fuera juzgado como adulto, era un niño. Entonces no le podían decir, pues cadena perpetua o 50 años. No. Sí. Le dijeron mínimo 9. 9 meses. 9 años. Ah, vale. 9 años. Vale. Y de ahí en adelante dependería de los informes de reinserción. Vale, 9 años, sí, que es una condena para ser un niño. Sí, es exactamente. Bastante grande para ser niño. Claro. Y a día de hoy, o al menos hasta 2024, que fue hasta donde encontré... la última fecha que encontré en todo lo que busqué en internet, Eric seguía en la cárcel. ¡Qué fuerte! O sea que en realidad estuvo bastante más de esos 9 años. Como mínimo estuvo, 35. Vale. Sí que es verdad que él solicitó, creo que en más de 10 ocasiones, la libertad condicional, e incluso lleva desde el año 2019 prometido con una abogada que lo llevó, en plan, y se enamoraron y llevan prometidos desde 2019, entonces... Sí, se enamoraron casualmente de una abogada. Ya, solicitó reiteradamente eso, que le dejaran salir de la cárcel y tal y cual para poder casarse con ella y rehacer su vida y tal y cual. Y en 2021 parecía que lo iban a dejar, pero al final lo echaron para atrás, no sé qué. Él, mientras tanto, hubo 2 o 3 días que
pudo irse a vivir con su madre, por eso decía que no la odiaba, porque piensa que en esto ya habían pasado muchísimos años desde el asesinato y la madre aún lo dejó volver a casa, pero al final tuvo que volver a la cárcel. Quiero decir, como que Sí, están en sí. ese proceso y seguramente en breve saldrá. O igual estoy diciendo esto y ya acaba de salir. Hace, imagínate, un mes que puede ser. Pero si no ocurrió ya, ocurrirán muy breves. Pero, oye, pues 35 años que Qué pasaron fuerte. desde... Ya, es muy raro siendo un Sí, niño. sí, pero claro, los informes de reinserción decían Claro. que regular. Sí, ya me imagino, porque si no, tanto tiempo cometiendo el crimen con 13 años es Claro. raro. Y bueno, este es el caso que te traje. Ya te dije que era duro, ¿eh? Ese Terrible, claro. terrible, terrible. Es que ya es duro sabiendo que un adulto le hizo eso a un niño de 4 años. Pero saber que era otro niño de 13 es Sí. muy fuerte. Es como el caso este que había contado de 2 niños que habían asesinado a un tercer niño en Reino Unido. ¿Te quiere sonar? Sí, que era un bebecito. Creo pobre. que era James... Ay, no me acuerdo, pero bueno. James Bulger, me quiere Sí, sonar. sí. Claro, pues casos así son terroríficos, porque si ya es difícil ponerse en situación con un adulto. Sí, hay Con que otro intentar niño. evitar contar estas historias, ¿vale? Gracias. Ya. Y nada, seguidnos en Spotify, en YouTube y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Chao.